Buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Caminando al Mundo. Hoy arrancamos en Ubatuba, como les mostramos en el video anterior, nos agarró la lluvia así que no pudimos recorrer mucho, pero hoy vamos a aprovechar que parece que está el sol arriba. Sí, al menos por ahora. Está anunciado lluvia a la tarde, pero por lo menos si nos deja recorrer a la mañana ya nos damos por hechos, así que vamos a arrancar visitando una de las playas más lindas de Ubatuba. ¿Vamos? Arranquemos. Dormimos en ese lugar frente a una obra y al lado de un restaurante que se llama O Rei do Peixe, cerquita del centro. Llegamos a la playa de Tenorio, que era la primera parada que queríamos hacer hoy. Queremos quedarnos un rato porque después vamos a ir a otras playas y nos querían cobrar 20 reales el estacionamiento por todo el día. En la calle, porque el estacionamiento en la calle es pago. Y nos pareció mucho porque, como ya habrán visto en videos anteriores, no nos vamos a quedar todo el día en la playa, solo para meternos, para disfrutar, pero nos vinimos ahora a Playa Grande, que está justo al lado, y pudimos estacionar en la calle sin pagar nada. Y estamos a 600 metros, así que vamos a ir caminando hasta Praia do Tenorio y de paso les vamos a mostrar Praia Grande ya que estamos acá. Entramos a la playa por un condominio donde nos cobraban 20 reales, era un poco más adelante y la entrada era pública. Acá entramos caminando, no se puede estacionar dentro del condominio. Acá en el litoral paulista hemos visto en varias playas que el ingreso es por condominios, como que está un poco privatizado el acceso a la playa, aunque por ley ahora el gobierno pidió que dejaran el acceso. Pero por ejemplo en este caso no te dejan estacionar adentro. Hemos visto otros que por la noche cierran los accesos y queda un solo acceso a la playa. Va dependiendo eso de cada playa. Estamos ahora caminando por Tenorio. Esta playa es hermosa, agua calentita, tiene lindas olas, la verdad que es espectacular. Súper recomendable para venir. Estamos ahora en Praia Grande, que está al lado de Tenorio. Acá dejamos la camioneta estacionada. Esta nos gustó menos que la de Tenorio. La entrada llena de basura, acá en la playa también. No sabemos si vas para el centro mejora un poco, pero a primera vista no nos gustó. Ahora volvemos a Blanquita para seguir ruta e ir a conocer otras playas de Ubatuba, aunque ya con nubes porque se nubló todo.
Estamos pasando nuevamente por el centro de Ubatuba para ya pasar a la zona norte. Se está alargando a llover, así que no sabemos qué vamos a llegar a hacer. La idea es hoy llegar a Paraty para pasar la noche, que ya es en el estado de Río de Janeiro. Estamos ahora en la playa Itamambuca. Entramos como por un barrio, un condominio privado, pero entramos. Nos dijeron que podíamos pasar a ver la playa, pero no nos podíamos quedar tipo a dormir. Igualmente decía que cobraban 20 reales también el estacionamiento. Paramos y nadie se acercó a cobrarnos, así que bajamos a ver la playa. Es una playa más virgen, con mucha menos gente. No es nuestra favorita, pero la verdad está linda igual. Sí, súper linda, tiene muchas olas el agua y está lloviznando, así que tampoco la podemos disfrutar. No, así que vamos a ir hasta la playa que sigue a ver qué tal. Hoy le tocó acá al chef Martín. Vamos a comer unos sanguchitos que hace un montón que no comemos, de queso, tomate y huevo revuelto. Miren lo que fue el patio de nuestro almuerzo, la verdad que espectacular. Una belleza, encima paró de llover. Allá en el medio del mar se ve todo el cielo celeste, pero arriba nuestro sigue igual de nublado. El lugar en el que estamos se llama Ubatuba Mirim. La verdad que es muy bonito, se puede como dormir al lado de la playa, eso tiene de bueno. El acceso es horrible, está toda la calle rota, es tierra. Así que nada, no nos acompaña el tiempo mucho en Ubatuba. Así que es como que no llegamos a enamorarnos de los lugares. Desde acá nos vamos a ir para Paraty, que están los chicos de Americando. Y nos dijeron que hay un wifi muy bueno en una de las estaciones de servicio. Y nosotros tenemos que subir el video de mañana. Ella está trabajando también en la revista y necesitamos wifi. Así que vamos a ir para ahí. La idea mañana es recorrer Paraty, pero bueno, eso lo van a ver dentro de un rato. Algo que nos encanta de Brasil son esas nubes que quedan como trabadas en los morros. Miren qué espectacular. Al final todavía no nos fuimos de Ubatuba Mirim, estuvimos grabando el video de cómo nos financiamos, les contamos de qué vivimos y ahora nos vinimos a pasear hasta uno de los extremos de la playa, que hay un río que desemboca en el mar.
Buen día amigos, hoy los saludamos desde Paraty, ya estamos en el estado de Río de Janeiro. Llegamos ayer a eso de las 7 de la tarde, pero ya era de noche. Nos encontramos de nuevo con Fer y José de Americando y ahora estamos también con los chicos de la Ibequeña y otros argentinos más parando en la playa Yabacuara. Además nos cruzamos antes en una Ipiranga con otras 3 parejas que viajan en motorhome argentinos. Está lleno. Sí, somos un montón. El estacionamiento sobre la playa acá es medido, así que tuvimos que movernos a la mañana a una lateral. Pero nos está dando un sol, así que Blanquita está cargando las baterías. Y eso es bueno porque en teoría los próximos días está anunciado 100% de probabilidad de lluvia. Así que hoy vamos a aprovechar el día para ir a conocer el centro histórico de Paraty, que es Patrimonio Mundial de la Humanidad. Lo que son, no sabemos si son monitos o qué son, pero miren qué belleza, hay un montón. A mí no me parecieron tan bonitos. La primera vez que Martín dijo, mirá lo que está pasando por ahí arriba, pensé que eran ratas gigantes. No sé la verdad qué son. Parecen monitos. Parecen, son muy chiquititos, deben ser así como una ardillita. No sé. Si hubieran visto la cara de Belén. Qué divertido. Qué hermoso esto de macramé. Está todo revestido del palo acá de luz. Un palo con onda. Un palo con onda. Ahora sí, ya estamos en la parte del centro histórico de Paraty. Hay que cruzar un puente y apenas cruzas el puente parece magia, es todo estilo colonial. Y no sé, habremos pasado 3 puertas y hay un local de ropa que tiene adentro el piso de arena. ¿No? Es tremendo, parece que estás en la playa si entras a ese local y tiene toda la ropa colgada, ¿no? Una belleza. Lo que debe valer un vestido. Tiene pinta de ser caro, sí. Estamos en la plaza central de Paraty. Atrás mío está la iglesia matriz que se construyó entre 1780 y pico y 1800. Tardaron varios años en construirla porque es una iglesia muy grande. Tenemos atrás la Capeliña, que es una iglesia que se construyó en el 1800 por las mujeres de la aristocracia de Paraty. Está haciendo mucho calor, hay poca sombra y tenemos hambre, no trajimos nada para comer porque queremos comprar algo acá. Así que vamos a ver si encontramos algo porque tenemos hambre ya. Miren los cangrejos que hay con la pinza, parece chiquita pero es gigante. Miren lo que son las casitas que tenemos acá atrás, todas con distintos colores. Esa que tiene azul y amarillo no es mi preferida, pero la verdad que no se puede negar que el pueblo es hermoso
y por cada calle que caminás te vas perdiendo y encontrás distintas casas, la verdad que es espectacular. Esta puerta roja y azul sí que nos gustó, la verdad que hermosa, muy buen gusto. La tercera iglesia que estamos visitando en este recorrido es la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de los Hombres Negros y San Benedicto. Esta iglesia es de 1725 y fue creada para los esclavos que trabajaron en la construcción y se restauró en 2002. Vamos a ver si se puede entrar, así se las mostramos de adentro, y si no seguiremos que hay una iglesia más todavía. Encontramos un banquito con sombra, nos fuimos hasta una panadería y conseguimos algo para comer. Tenemos unas coisinhas y un pan relleno con salchichas. Así que vamos a almorzar algo rico y después seguimos recorriendo Paraty, que por ahora nos está encantando. No veníamos con tanta expectativa y la verdad que nos gustó mucho. Vale la pena venir a conocerlo. A ver qué tenés ahí. Estas son las coisinhas y... Miren lo que es eso, tremendo. Pan relleno con salchichas. La última iglesia por la que vamos a pasar en este recorrido es la que está atrás mío, es la iglesia de Santa Rita de Casia. Para cuando se construyeron las iglesias en Paraty, cada iglesia tenía que ser para una clase social y las clases sociales se distinguían por el color de piel. En este caso la iglesia de Santa Rita era para los pardos, para los mulatos. La primera que visitamos, que es la iglesia matriz, era para los blancos pero populares. La iglesia de Nuestra Señora del Rosario, que fue hecha para los negros, era para los negros. Y la capeliña era para la élite blanca. La curiosidad es que ven que hay un tablón para pasar como por arriba del piso. Si prestan atención, allá está entrando agua del mar, es como que está creciendo y está directamente abierto y entra a la ciudad. Una locura, ¿no? Una locura. Ahí entra directamente el agua desde el mar y allá también. Y miren cómo está todo inundado. No saben lo caliente que está el mar. Es bastante barroso, como que no es arena en el fondo, pero la verdad que estábamos tan cansados que nos vino de 10 el baño. Después de haber visitado el centro histórico de Paraty, disfrutamos un ratito de la playa. No es la playa más linda del mundo. Pero es súper calma y lo caliente que estaba el agua, tremendo. Muy caliente, pero como con barro abajo, medio. Pero nos salvó igual porque hacía un calor que no podíamos estar. Nos tomamos unos mates también mirando la playa. Metimos un baño playero. Y ahora estamos por cenar. Unos fideos con crema y cebolla. La cebolla nos dejaron así los ojos, estaba súper agria. Nosotros nos vamos a comer algo rico, vamos a ver un capítulo de la serie que estamos mirando. Los próximos días están anunciados lluvia, así que nos vamos a quedar quietos trabajando y vamos a decidir cómo sigue este viaje. Tenemos algunas dudas sobre los próximos destinos, así que no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para enterarse qué es lo que decidimos. Nos vemos en el próximo video de Caminando el Mundo. En los fideos que se mandó Belu. A ver cómo está eso.